Hola mentes, ¿qué tal? Una vez más estamos en este espacio dedicado específicamente a nuestro grupo de instrucción pública Masonería Trascendental por medio de nuestro grupo de WhatsApp. El día de hoy vamos a darle continuidad a nuestra tercera fase de instrucción respecto a lo que es el sufrimiento, a los elementos que lo componen, con el objetivo de irlo erradicando o por lo menos disminuirlo y todavía más en particular contribuir a cesar todas aquellas cuestiones limitantes, condicionantes, sufrientes en los aspectos más mundanos que todo dirigente de organizaciones iniciáticas necesita operar para hacer un trabajo eficiente. Nos dimos cuenta, y de hecho desde el primer video, recapitulando, lo dijimos. Esta serie de instrucciones, si bien le sirven a cualquier persona, es fundamental dedicarnos a aquellos que tienen el deber ser de en algún futuro dirigir una organización iniciática como una logia masónica, o bien a todos aquellos que contemporáneamente están dirigiendo una logia, pero que de una u otra forma saben que determinadas condicionantes y limitantes están contribuyendo a evitar tener un desempeño adecuado, eficiente en el ejercicio de sus responsabilidades. Sin más preámbulos, entremos en sesión. Este video en sí va a ser corto, pero sustancioso. Queridamente, en nuestro canal alterno, el Pensar TV, tenemos un contenido que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y es que el dolor es una cuestión física, y ello en vastas ocasiones no lo podemos evitar a razón de que tenemos terminaciones nerviosas a lo largo y ancho en nuestro cuerpo. Habrá quien es más tolerante al dolor, habrá quien es menos tolerante al mismo. De hecho, sí o no, solo una mujer que sea capaz de parir en medio de un bosque a trillizos sin anestesia y cada chamaco que pese arriba de 5 kilos sabrá lo que sufre un hombre cuando le da gripa. Un pequeño chistecín. Ahora entonces, esa cuestión es inevitable, en este caso hipotético, medio fumado, es inevitable sentir dolor. Aunque no descarto por ahí que existan mujeres tan tolerantes al dolor que ni siquiera bajo esas condiciones sientan la más mínima dolencia. Gandhi en su momento demostró cómo, mediante determinados procesos de discernimiento, no procesos mentales, la mente y el pensamiento son cuestiones que se tienden a confundir. Esto ya lo hemos trabajado anteriormente en otras instrucciones. Pero bueno, Gandhi demostró que mediante determinados procesos cognitivos es posible anular el dolor, en el caso de él, cuando le extirparon una parte cuando le extirparon el apéndice, él estaba plenamente consciente sin ningún tipo de anestesia, y no es el primer caso perfectamente documentado. Pero el sufrimiento tiene una cuestión completamente distinta, tiene una naturaleza completamente distinta. Y muchas personas, muchos psicoterapeutas, muchos dirigentes de organizaciones iniciáticas, cuando llegan a este tema dentro de su instrucción, indudablemente que tienden a citar a Gautama Buda, donde él indicó que la naturaleza, el origen más bien del sufrimiento es el deseo. Pero muchas personas se quedan solamente al nivel más exotérico de la explicación completa sobre este punto, que en las participaciones del día de hoy tenemos que llegar a determinar, a definir parte o la totalidad que el deseo implica. ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Cuál es la naturaleza del apego que lo permite? Y bajo esta situación vamos a abordar. El sufrimiento es opcional porque depende de ti mismo qué tanto vas a durar en el apego que tengas sobre determinada circunstancia.
Anteriormente te he puesto este ejemplo. Si la vecina de tu fraccionamiento, del lugar de donde vives, sale llorando a mares porque su hijo se le murió, tú sentirás feo, sentirás ganas de orar por la persona, de ayudarla incluso, pero tal cual no sufres lo que ella está sufriendo, aunque hayas perdido anteriormente a un ser amado bajo las mismas circunstancias que tu vecina. Esto a razón de que no tienes ni por acá el mínimo lazo que esta persona sí tuvo con su hijo. A ti te duelen tus hijos, o más bien, a ti te hacen sufrir tus hijos, lo que hacen su ausencia, la pérdida, las condiciones en que les das en su estilo de vida o que han tomado, etc. Pero no te hace sufrir con esa misma intensidad los hijos ajenos, los hijos del otro. Y es ahí una de las cuestiones que como dirigente de una organización iniciática tienes que trabajar. No se trata de que sufras con el hermano o con la persona ante la cuestión que esté cursando. Se trata de que comprendas por lo que está cursando para que no minimices el sufrimiento que tiene, que sepas guiarlo. Pero todo esto y más tan solo se va a lograr cuando mínimamente tú, lo dijimos en la sesión pasada, hayas minimizado a su expresión más insignificante el sufrimiento más mundano propio de nuestra cotidianidad. Entonces, hasta que decidas, queridamente, comprender y desapegarte de ese suceso adverso, será cuando dejes de sufrir. Y te voy a transmitir algo que les enseñamos a los miembros de nuestra organización iniciática, a los iniciados. Una tetraquis. La tetraquis que le hemos denominado la tetraquis para la liberación del sufrimiento. Y consiste en, primera instancia, comprender el sufrimiento. Segunda instancia, aceptar el suceso por el que nos está ocasionando esta situación adversa. Agradecer el suceso y perdonar o perdonarte en todo lo que implique el suceso. Cuando tú comprendes, queridamente, evitas querer, uno, vengarte de la gente. Evitas querer reclamarle a la gente. Cesas las relaciones amo-esclavo que tengas con las personas o con las circunstancias. Muchos individuos se vuelven ateos a falta de comprensión sobre lo que es la fe. Diosito, por favor, que se salve tal persona que está cursando por este suceso. Y si no se salva, tu fe disminuirá. Y esto lo hablamos últimamente en una tenida, lo cual implica que si disminuye tu fe bajo algo que no se te pueda cumplir como tú quieras, porque no entiendes que una cosa es lo que quieras y otra cosa es lo que debe ser, al disminuir tu fe implicaría que no tienes fe. Pero no nos desviemos tanto. Antes de entrar en el asunto de la fe y cómo la psicoterapia contribuye en el proceso de sanación del individuo, por gracia de la fe, debemos resolver primero todo lo concerniente al respecto de la naturaleza del sufrimiento y el vínculo que existe, el valor que se le da entre el suceso y todo el contexto en el que esté envuelto y tú. De tal forma, queridamente, que mientras existen personas que sufren algún tipo de violencia en su integridad física, se quedan traumadas por el resto de su vida. Pero otras personas que sufren esa misma violencia una y otra vez, por entes distintos, de forma tumultuoria, no queda bajo el mismo trauma o que genera después un trastorno. No queda esa persona ahí. ¿Y de qué depende? ¿Te acuerdas que al principio te hablaba sobre la tolerancia al sufrimiento? Y que incluso hay una patología donde la gente no llega a sentir nada. Esos son casos muy especiales. Pero lo que hace posible que ante un suceso con el cual te estás identificando y que te genera
ese sufrimiento, en otros, algo más intenso no le genere la misma limitante que a ti posiblemente. En el caso de ellos, no es una tolerancia al sufrimiento. En el caso de ellos, es su capacidad resiliente. Un tema, un concepto que ya hemos abordado anteriormente, pero que no está de más traerlo en estas nuevas participaciones. Mente. 1. La tetraquis para la liberación del sufrimiento es fundamental que la desarrolles, que la estudies con profundidad para salir de cualquier suceso de amo-esclavo. Que los más fuertes son los que tú tienes contigo mismo. 2. Es importante saber, definir, practicar, incrementar y cómo se hace este concepto, la resiliencia. 3. Al ser el sufrimiento una cuestión opcional, ¿qué es lo que hace posible que se opte por dejar de sufrir? Eso es sencillo de responder, pero no tanto de llevarse a la práctica, porque es el conocimiento, mente. Y mientras sigamos pensando que la asistencia a un lugar de instrucción sea únicamente para almacenar datos, sea únicamente para abordar asuntos históricos sin la debida asimilación y correspondencia en nuestro día a día, ese conocimiento no va a ser trascendental, solo va a ser cosmético o superficial. Y es que también confundimos lo que es la información y lo que es el conocimiento. De tal manera que toda organización iniciática, sin importar cualquiera que ésta sea, te lo hemos dicho una y otra vez, contribuye a que el sufrimiento del individuo disminuya hasta erradicarlo. Practica todo esto, deja tus comentarios en la caja correspondiente o en el grupo de WhatsApp si es que quieres ingresar, o bien si ya estás ahí. No te olvides presentarte y recordar las normas que se te estarán enviando. Hasta luego, querida mente. Ley y enseñanza.